Egunon. Twilight in the Forbidden City. Un libro que está en chino. Gran idea. Esta es una propuesta. El libro Forbidden City, Twilight in the Forbidden City, es un libro escrito en el siglo XX con las experiencias de Sir Reginald Johnston, un escocés de origen británico que es conocido por haber estado con Pu Yi, el último emperador de la China. Es historia de China a través del tamiz de este señor Sir Reginald Johnston, que fue el último responsable de un ámbito en los años 20 y 30. Estaba ahí porque las confesiones era el comisario británico de Wei Hai Wei, y el profesor de la Universidad de Londres de chino. Fue interpretado por Peter O'Toole en la película de Bernardo Bertolucci, pero no vamos a hablar de eso, ni siquiera del libro, a pesar de que tenemos aquí el libro. Es curioso porque yo lo que quería era establecer un libro. Bueno, tuve unas ganancias a través de mi libro Europa temida molestia, un libro, un ensayo sobre la realidad europea, que lo escribí hace 3 años, cuando se estaba en las postrimerías del referéndum del Brexit y todavía no se había ejecutado, y lo que quería era transmitir la idea de por qué Europa es importante a través de mi ensayo Europa temida molestia. Pues tuve el beneficio de 3 ventas, y a través de ese beneficio quise comprar en AliExpress un libro que fuera de imágenes bonitas para Susana, para regalárselo. Y encontré el libro, que aparentemente era un libro acerca de la ciudad prohibida, con sus bonitas imágenes, y es un lugar bonito de visitar, por lo menos eso dicen, con lugares con encanto de la China tradicional hasta el siglo XIX-XX. Pues la ciudad prohibida es el centro neurálgico de la ciudad de Pekín, capital de China. Y lo adquirí y me llegó, y cuando llegó pude descubrir la idea de que es un libro escrito en chino y que apenas hay un par de imágenes, y por lo tanto no es lo que yo quería. Pero me sirve el libro en sí, no el contenido, sino el libro en sí, para interpretar una serie de claves que tienen mucho que ver con la realidad actual y futura, no tanto con el pasado, que reverbera en las líneas respecto a ese personaje de Sir Reginald Johnston, respecto a la final de la dinastía, porque Twilight in the Forbidden City es crepúsculo en la ciudad prohibida de Pekín. Crepusculino, aquello que está en el final del día, el momento de cambio entre la luz y la oscuridad, de que una cosa no ha terminado de irse y lo otro no ha terminado de llegar, por lo tanto es el momento clave del día. Pues este libro, que fue impreso allá en China, me llegó por un tren que hay, que conecta una vez a la semana, en la presente es una vez a la semana, entre China y Madrid. China y Madrid, imagínense, un tren que recorre todo el continente euroasiático hasta llegar a Madrid. En él fue donde viajó este libro. Imagínense la emoción que puede ser ver, tener en las manos un libro que fue impreso en China y que haya viajado en ese tren, donde probablemente me gustaría viajar a mí con Susana, no en ese tren, sino en algo así como más bien el Orient Express o el Transiberiano, unas experiencias muy bonitas.
Viajar en tren es una cosa maravillosa que me encanta. Este libro, por lo tanto, expresa la vocación de conectar China con Europa. Y me llegó, como digo, a través de ese tren a Madrid y luego al País Vasco. Pero sirva ese libro para hablar de la iniciativa Belt and Road, la nueva circunstancia respecto a la nueva ruta de la seda y al collar de perlas. Sirva la reflexión para entender que China lo que quiere es vender al mundo, lo cual es curioso porque es contrario a la tradicional versión de China, sobre todo la posterior a los grandes viajes de Zheng y los barcos del tesoro, que, bueno, hay un vídeo relativo a el 1421. Sir Gavin Menzies hizo un libro bastante curioso e interesante respecto a todo aquello, está en este canal de YouTube. Pues en aquel momento establecieron la idea de que en el resto del mundo no hay nada que nos interese a los chinos y que si quieren algo de China, vengan ellos a China directamente. Pues actualmente la idea es interconectarse con el resto del mundo para tener una relación más fluida, y por eso quieren por tierra y por mar establecer vínculos de infraestructuras, a pesar de que, como he podido ver en un vídeo de Oscar Vano de su canal de YouTube, porque ellos hacen una tertulia geopolinómicos en las que bueno, pues parece que tienen un curso respecto a la ruta de la seda, la nueva ruta Belt and Road y todo esto. Es un tema por tanto interesante, y que en su última estrategia, sobre todo después de las crisis económicas, las dos que ha habido en este siglo XXI, la del 2008 y también, por supuesto, la de 2020 en adelante, van a establecer principios que para sí los hubiera querido, y probablemente los estableció, el mundo anglosajón respecto a que vamos a incorporar proyectos únicamente los que apoyen y adoren a China, los que tengan a China por encima de todas las cosas. Por lo tanto, no va a haber tanto elemento de generosidad más que interés, que es curioso porque es algo que Bego Muro me ha comentado unas cuantas veces. Creo que fue Bego, pero ya no me acuerdo muy bien. Pero el asunto de que Europa, con esta conciencia mala que puede tener derivada de la mentalidad cristiana, cuando iba a África, establecía al principio de, bueno, establecemos una serie de infraestructuras, te damos una escuelita, un hospital, lo que haga falta para, bueno, pues establecer, sobre todo franceses y británicos, la idea de, como venimos aquí para robaros las materias primas, pues por lo menos vamos a establecer, sobre todo los británicos, los franceses en cierta medida, sobre todo en el tema de los ferrocarriles, que se puede ver en la zona de colonización francesa, ferrocarriles única y exclusivamente para las zonas de las materias primas. Los británicos en ese caso de los ferrocarriles fueron muy generosos, sobre todo en el caso de la India, que la base del sistema ferroviario actual es la del Imperio Británico. Siguen estableciendo las líneas sobre la trazabilidad del ferrocarril imperial de antes de 1947, de la independencia del país. Pero los chinos lo que hacen es volver con las materias primas y se acabó el negocio. No dejan absolutamente nada de futuro que no hayan establecido y diseñado los propios nativos. No hay nada que deje de pozo el imperialismo, sí, el imperialismo de los chinos. Por lo tanto, sería interesante desde la Unión Europea, y este es el asunto, porque, bueno, pues, como todo viene derivado de mi libro, Europa temida molestia, sería interesante que Europa tuviera la capacidad de establecer una fórmula de unificación de criterios en el ámbito de la política internacional a la hora de establecer la relación con el lejano oriente, que parece que puede ser el epicentro, sobre todo del siglo XXI, de la política internacional mundial.
y sobre todo con la idea de que ha tenido que acabar volviendo el presidente Biden a lo que el presidente Trump renunció del Tratado Transpacífico, porque no puede ser dejar países como Japón, Australia, Corea del Sur, o la propia Vietnam, o Filipinas, o Indonesia, al comercio libre de aranceles con China, y que no esté la potencia del otro lado del Pacífico, es decir, los Estados Unidos de América, es decir, la vinculación entre ambos lados del Pacífico a través del corazón de China, es decir, la dictadura totalitaria imperialista del Partido Comunista de China, que es más capitalista que los Estados Unidos. Ahí está la India, país que con las islas de Andamán y Nicobar pueden destruir y cortar el negocio por mar a través del Océano Índico, y eso lo saben perfectamente los chinos, por lo tanto tienen la idea respecto a la lucha tanto en tierra como en mar para tratar de evitar que la exigua y no siempre posible factura de las fuerzas armadas indias no vaya todo a reforzar el arma naval y tengan que reforzar el ámbito de los Himalayas, el ámbito terrestre y también el aéreo, y por lo tanto tengan que diversificar las fuerzas con peleas en los altos de la meseta de Pamir. No sé, está un poquito más para allá, pero bueno, también ellos, los chinos, tratan de hacerla envolvente a través de los países Stan para tratar de equilibrar, y por lo tanto Europa lo que tendría que establecer es alianzas y proyecciones estratégicas con los potenciales que tiene en el ámbito del Océano Índico, y para eso hay que establecer prioridades en el ámbito de las fuerzas armadas a nivel europeo. Hay que perder el ámbito de la duda para poder hacer una política de defensa coherente al ámbito europeo y una proyección estratégica de Europa como continente, la Unión Europea, respecto a las potencias del lugar, como son la India, Japón, Australia, y saber jugar en ese terreno para tratar de confrontar con socios locales al imperio chino, que como hemos podido ver, no con el contenido del libro, que es un momento en el de Sir Reginald Johnston en el que China estaba cayendo a plomo, como son las consecuencias de las guerras del opio del siglo XIX, el ámbito de los boxers en 1900, la caída de la dinastía Manchú en 1912 y todas las guerras intestinas de taifas de los años 20 y 30 y hasta los años 40, que se solaparon con la Segunda Guerra Chino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial entre el año 37 y el 45, hasta que llega la segunda parte de la Guerra Civil, y en el año 49 se establece la República Popular de China, y tratan de retomar una senda de un país que fue la primera potencia del mundo hasta el año 1800, como dice mi amigo Alberto Pleguezuelos Klinel. Y por lo tanto, dejando de atrás el conocimiento y el reconocimiento de lo que en chino Pedro, Sir Reginald Johnston, establece en este crepúsculo en la ciudad prohibida, en la actualidad tenemos que ser capaces de establecer a nivel europeo las prioridades en todos los órdenes para ser una potencia que tenga importancia a nivel estratégico mundial, porque si nos dividimos, como han hecho los británicos, no tendremos ningún peso y será un poco como la Alta Edad Media, en el que la disgregación después de la caída del Imperio Romano estableció principados, reinos, condados, ducados en la Europa occidental, y no contaba para nada para el futuro de la humanidad. Y por lo tanto, en ese momento pues estuvo en liza la puja en los Emiratos Islámicos tratando de conquistar Europa,
por supuesto, a través de la península balcánica, la península ibérica y luchas en Sicilia. Por supuesto, evidentemente estuvo el Imperio Bizantino tratando de establecer sus realidades, y el magma del que pudo establecerse, pero no fue el caso, de los vikingos y las potencias nórdicas, una de cuyas hijas fue, en cierta medida, en parte, la actual Rusia. La historia a veces se repite, y lo que hay que hacer es tratar de poner nuestros mejores esfuerzos para tratar de aprender del pasado las lecciones que nos ofrece, para tratar de hacer un futuro brillante para nuestros ciudadanos, para los ciudadanos de la Unión Europea, con un modelo social, cultural, económico, industrial, que debería de ser no solamente garantizado en el presente como legado del pasado, sino también proyectado en el futuro con una capacidad de influencia en el mundo, un poder blando con poderío respecto a las formas, valores y principios que tiene la construcción europea y los países que la integran. Sin ir más lejos, ahí está la lucha por el medio ambiente, que fue liderada no solamente en el Acuerdo de Río del 92, también en el Acuerdo de Tokio, de Kioto, en el Protocolo de Kioto del año 97-98, por supuesto en el Acuerdo de París y todo lo que ha venido entre medias. Europa es de largo el primer defensor del medio ambiente y la forma de relacionarnos con ellos, y por lo tanto son muchas parcelas en las que la Unión Europea debería de imponer su impronta, y como elemento tractor está el heredero de este tren que me llevó el libro este de aquí a mis manos, a través de ese tren que va desde Asia a Europa, desde Pekín a Madrid, una vez por semana, que debe de ser reemplazado por la iniciativa Belt and Road de la nueva ruta de la seda. Es curioso porque aquí abajo pone Wuhan University Press, ¿no? La ciudad de Wuhan, epicentro, como todo el mundo sabe, de una batalla muy importante en la guerra chino-japonesa. ¿Qué iban a pensar que iba a referenciar? Hombre, esas otras cosas no se pueden decir en YouTube, está peligrosamente prohibido, porque si no te ponen abajo una referencia a Wikipedia de todas estas circunstancias de lo que estamos viviendo, originarias en la ciudad de Wuhan. Imaginen que me hubiera dado miedo recibir esto, porque igual estaría malito el libro, pero bueno, no pasa nada, el libro es lo que es, y una pena, porque no son las imágenes que quería regalar a Susana. Es como Obi-Wan, estos no son los droides que buscáis, pues este no es el libro que buscaba, y por lo tanto, como tenemos una serie de chinos, pues tendré que regalárselo a algún amable chino, y le tendré que decir: amable chino, ¿usted es capaz de leer esto? Y me dirá: sí, pues mire, usted es el receptor de este regalo, feliz cumpleaños. Y de mientras, sirve para la reflexión respecto a todas estas circunstancias de la Belt and Road, la nueva ruta de la seda, y la respuesta que debemos dar como países europeos en coalición con Estados Unidos, con Australia, con Japón, con la India, sobre todo con la India, sobre todo y ante todo con la India, que es el que está llamado a ser la contraparte de China en el equilibrio de poderes de el Asia Oriental. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpean.